piel verde, verrugas, vuelos en escoba y un caldero con patas de rana. Cuando pensamos en brujas, esa es la imagen que nos viene. Todos sabemos que son cuentos de hadas. Pero la caza de brujas real no tuvo nada de cuento. Decenas de miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron ejecutadas. Ejecutadas por cosas que no hicieron. Pero, ¿y si te dijera que las pruebas de su culpabilidad eran más absurdas que un guión de Hollywood? ¿Qué hizo que pueblos enteros creyeran que su vecina, a la que conocían desde hacía 20 años, de repente había hecho un pacto con el diablo? Averigüemos qué mitos sobre las brujas eran en realidad. Una excelente campaña de relaciones públicas. La idea era sencilla. El diablo existe y está reclutando agentes en la tierra. A estos agentes, las brujas, hay que encontrarlos y neutralizarlos. Suena como la trama de una serie de terror, pero para la gente de los siglos XV al XVII era la cruda realidad. La Iglesia y las autoridades creían que estaban salvando almas. Pensaban que actuaban como los servicios de limpieza de la sociedad, purgando la infección. El problema es que cuando tienes un martillo, todo a tu alrededor parece un clavo. Y ellos tenían un martillo gigante de paranoia legalizada. La caza de brujas se convirtió en la herramienta perfecta para resolver problemas cotidianos. ¿Tu cosecha se arruinó? ¿Culpa de la vecina? ¿La leche de tu vaca está agria? La vecina. ¿Tienes rencillas personales? Solo llámalo brujo. Fue básicamente la primera campaña de cancelación viral de la historia. Solo que en lugar de Twitter tenían horcas y hogueras. ¿El resultado más irónico? Al intentar erradicar el mal, la sociedad creó las condiciones perfectas para que prosperara. El miedo y las denuncias destruyeron comunidades. En algunas regiones, como en el electorado de Treveris en Alemania, los juicios fueron tan feroces que la proporción de mujeres en las aldeas se redujo drásticamente. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. Les presento a Matthew Hopkins, el autoproclamado general cazador de brujas de Inglaterra. Imaginen a un tipo que decidió que tenía un talento especial: ver el mal. Su obsesión no era solo atrapar brujas. Quería convertirlo en un negocio sistemático y rentable. Era, en esencia, un emprendedor del siglo XVII. Su producto era el miedo, y sus inversores eran los ayuntamientos aterrados. Su error clave, si es que se puede llamar así a su modelo de negocio, fue el cinismo. Hopkins no creía en demonologías complejas. Sus métodos eran simples y brutales. No usaba torturas sofisticadas prohibidas en Inglaterra. Usaba la privación del sueño. Obligaba a las sospechosas a caminar por una habitación durante días y noches seguidas. El cerebro exhausto empezaba a alucinar y a confesar cualquier cosa. Su carácter se refleja mejor en la prueba del agua. Ataban a la acusada y la arrojaban a un río. La lógica era de hierro. Si se hundía, era inocente. Si flotaba, el agua la rechazaba y obviamente era una bruja. Es decir, tenías que elegir morir inocente o morir culpable. Hopkins convirtió la justicia en un mecanismo donde él siempre ganaba. Hopkins era terrible, pero no actuaba en el vacío. Él y miles de otros cazadores tenían su plan de negocios. Hubo un detalle que transformó la paranoia local en una pandemia global. No fue una ley, fue un libro. El Malleus Maleficarum, o El martillo de las brujas, publicado en 1487. Hasta ese momento no existía una guía única sobre brujas. Había supersticiones locales, pero todo eran notas dispersas. El martillo se convirtió en la verdadera Biblia para los cazadores. Fue, básicamente, el primer manual de hágalo usted mismo para encontrar, interrogar y destruir brujas.
describía en detalle por qué las mujeres eran más propensas a la brujería. Spoiler, porque son mujeres. El libro dio un barniz de legalidad a las prácticas más sádicas bajo la apariencia de una causa santa. Para la persona común, su aparición significaba que cualquier rumor podía convertirse en una sentencia de muerte. Antes, el sacerdote local podía ignorar los chismes. Ahora tenía un manual paso a paso. El martillo inició un proceso en el que la acusación era la prueba misma. Convirtió las disputas domésticas en asuntos de Estado. Entonces, ¿cómo funcionaba realmente este proceso legal? Imagina que intentas demostrar que tu tostadora trabaja en secreto para los demonios. El principal problema que resolvía el tribunal no era encontrar la verdad. El problema era cómo obtener una confesión oficial. Sin una confesión, la ejecución era más difícil. Así que todo el proceso estaba diseñado para una cosa: conseguirla a cualquier precio. Todo comenzaba con una denuncia. Tu vecina dice que la has maldecido. Te arrestan. Luego el interrogatorio. Primero el suave. Te instan a confesar. Te niegas. Entonces el proceso pasa a la tortura. Y aquí viene lo más ingenioso. Cualquier reacción a la tortura era prueba de culpabilidad. ¿Gritabas? ¿Era el diablo gritando dentro de ti? ¿Guardabas silencio? El diablo te daba fuerza. ¿Te desmayabas? El diablo te ayudaba a escapar. Jaque mate. Una analogía moderna es como intentar darse de baja de un servicio telefónico. Haces clic en cancelar y te lleva a una página que pide una contraseña. Recuperas la contraseña y te dicen que para cancelar, primero debes confirmar tu suscripción. Al final, simplemente te rindes. Solo que en el siglo XVII, rendirse significaba culparte a ti mismo y a 5 vecinos más. ¿Y la gente común? Antes de esta histeria colectiva, la vida en el pueblo era dura pero comprensible. Todos se conocían, todos dependían unos de otros. Había peleas, había rencores, pero existía un tejido social. Sabías que si tu granero se quemaba, los vecinos te ayudarían a reconstruirlo. Y entonces la caza de brujas irrumpe en este mundo. El principal dilema al que se enfrentaba la gente sencilla era horrible: ¿callar o hablar? Si te callabas, podían acusarte de complicidad. Si defendías a tu vecina acusada, eras el siguiente en la lista. Pero si denunciabas primero, no solo te ponías a salvo, sino que quizás incluso obtenías parte de las propiedades de la ejecutada. La gente intentó adaptarse. Algunos se volvieron invisibles, tratando de no destacar. Otros, por el contrario, se convirtieron en testigos profesionales. Pero la vida después era radicalmente diferente. La confianza que sustentaba la vida comunitaria se evaporó. En lugar de ayudar al vecino, la gente empezó a ver en él a un verdugo potencial. La principal víctima de toda esta histeria no fueron demonios míticos. Fueron personas muy reales, en su mayoría mujeres. Se estima que entre 40.000 y 100.000 personas fueron ejecutadas. Pero el lado oscuro de este progreso era más profundo. La víctima fue el sentido común. Se destruyeron áreas enteras de la medicina popular. Cualquier mujer que supiera de hierbas más que el sacerdote se convertía automáticamente en sospechosa. ¿Qué recurso se desperdiciaba? Absolutamente todos. El tiempo de los jueces, el dinero del erario para verdugos, vidas humanas. Pero lo peor de todo, se desperdició el capital social. Imagina cuánta innovación y arte se quemaron en las hogueras, solo por miedo a algo que no existe. Es como si hoy gastáramos la mitad del PIB mundial en construir un muro gigante para protegernos de los dragones. Entonces,
¿Qué mitos sobre las brujas resultaron ser mitos? Prácticamente todos. El mito de que vuelan en escobas, el mito de que hacen pactos con el diablo y el mito más grande de todos, que siquiera existieron de la forma en que la Inquisición las pintaba. La caza de brujas no fue una batalla del bien contra el mal, fue una mezcla trágica de tensión social, misoginia y paranoia legalizada. ¿Qué opinas? ¿Es posible una caza de brujas así en la actualidad pero en formato digital? ¿Y quiénes se convierten en las brujas de nuestro tiempo? Escribe tu opinión en los comentarios. Y por supuesto, si te gusta desentrañar la historia, suscríbete al canal y dale like. Y la próxima vez hablaremos de un hombre que llevó a cabo la estafa más audaz de la historia. No solo engañó a unos cuantos ricos, vendió algo que nunca le perteneció y lo hizo 2 veces. ¿No te vas a creer de qué se trata?